terminar asados, tenemos que cerrar esas ventanas, si no, no nos entendemos. Es la universidad democrática del pueblo, por el pueblo, con el pueblo, donde se baila más que se estudia, se joda más que estudiar, ¿no? Se hace barullo y somos campeones en elecciones con fraude. Se los presento por si todavía dudaban, esta es la Universidad Popular. Ya está, y si no, vamos a salir todos como de sauna. Por favor, vamos a empezar. Les había señalado que hoy vamos a dedicar la clase a aprender lo más básico de argumentación jurídica. Y como siempre, llevo ya años en esa dinámica, he invitado a alguien que sabe de esta materia, que es el profesor Ricardo Rivera. Él es profesor de las universidades privadas porque a los buenos no les dan espacio en esta facultad. Entonces, agradeciéndole, querido Ricardo, voy a pedirles que presten debida atención para que él pueda, préndanos esta luz por favor, Rita, para que él pueda abordarnos esta parte de las herramientas para la práctica forense, que es argumentación jurídica. Ricardo, gracias. La lámpara. Eso. ¿Necesitas escribirlo? Tengan todos muy buenas tardes. Siempre es una alegría regresar a la universidad a la que pertenezco y en la cual siempre me mantengo con orgullo, porque tiene sus particularidades. Muy bien, no hace falta empezar con mucho preámbulo. Veamos de qué trata esto de la argumentación jurídica, vinculado a la materia, que en sí sería la argumentación constitucional. Y si me ayudan, no sé si habré sacado una copiecita suficiente, se quedan con una fotocopia y van pasando, ¿de acuerdo? Mientras yo voy a generar una pequeña introducción. Muy bien, la argumentación jurídica puede ser abordada como una teoría, como una problemática, un conflicto de lenguaje, puede ser abordado como una ideología, puede ser abordado como un instrumento, una herramienta, o en su caso la argumentación en sí puede ser abordado como el nexo que permite entender muchos elementos del derecho. Expliquemos un poquito el primer matiz. ¿Por qué como una teoría la argumentación jurídica? Resulta que en varias de sus materias, pero especialmente filosofía jurídica, nos han dado a entender que cuando se presenta un problema, o en su caso un universo de problemas, la respuesta siempre la vamos a encontrar en esta carrera, que es el derecho. ¿De acuerdo? Y por eso nos van a llamar abogados. Entonces, la respuesta inmediata está en el derecho. Para cualquier problema que lleve un cliente a su despacho jurídico. Y ese derecho es entendido tan solo como norma jurídica. Y la norma jurídica delimita, o si prefieren encasilla, cómo debemos comportarnos frente a nuestros similares, cómo debemos comportarnos frente al Estado y cómo debemos comportarnos fuera de la jurisdicción de nuestro Estado, en términos de nacionalidad y ciudadanía. Entonces, este universo de problemas va a ser siempre afrontado o va a ser resuelto, en el mejor de los casos, acudiendo al derecho, entendido solo como norma jurídica. Entonces, esto involucra que las respuestas que ustedes vayan a dar a sus clientes van a estar o en los códigos, o
o en las leyes, o en su caso en los reglamentos. Y esta corriente nos ha orientado que el razonamiento inmediato que debe generar el abogado es a partir de y conforme a. ¿Muy bien? La norma jurídica. Debemos razonar a partir de y para dar la solución conforme a. ¿Muy bien? Lo que están haciendo en este momento es ejerciendo un derecho. ¿Qué derecho sería? A la libertad de, e inmediatamente en interdependencia de los derechos también están ejerciendo otro tipo de derechos de orden político, ¿verdad? ¿Y de dónde sacamos esas respuestas? De aquí, normas jurídicas, ¿de acuerdo? Y las normas jurídicas, alguno de los profesores nos ha enseñado que se escriben de esta forma. Todo aquel que X, entonces Y. ¿Qué involucra todo aquel que X? Todo aquel sujeto que adecue su comportamiento o su conducta al presupuesto normativo X o a la hipótesis normativa X va a obtener una consecuencia jurídica Y. ¿Bien? Por eso, todo aquel que se excede en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, cuyo contenido esté afectando otros derechos, este derecho será automáticamente limitado. ¿De acuerdo? Vía jurisprudencia. Entonces, ¿qué involucra eso? Si nosotros queremos ejercer el derecho a la libertad de expresión, obligatoriamente la libertad de expresión no puede ser ejercido de manera que vaya a afectar otros derechos. ¿Muy bien? O en su caso, todo aquel que se apropie de un objeto ajeno se va a ir a la cárcel. ¿Muy bien? Entonces, para lograr que un sujeto se vaya a la cárcel, como fiscales ustedes deben lograr que este sujeto se apropió de un objeto ajeno. ¿Muy bien? Entonces, como teoría, a esto se conoce como positivismo jurídico. Pero al otro lado del positivismo jurídico tenemos el justnaturalismo. Y el justnaturalismo nos orienta a que el derecho no se agota tan solo en las normas, sino también existen otros elementos, otras piezas del derecho, como le llaman algunos autores, que también deben ingresar dentro del juego de nuestras respuestas como abogados. Y a esos elementos, o esas piezas del derecho, se les llama principios. Muy bien. Y esos principios no se aplican de esta forma, sino que se aplican de otra forma. Un ejemplo de ello: todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta inmediata es la siguiente: ¿qué características o qué elementos deben rodear a la vivienda para que ésta sea constitucionalmente calificada como digna? ¿Son suficientes los servicios básicos? Perdón, levanten la mano. La idea es interactuar. Servicios básicos, muy bien. Su vivienda ya es digna, con servicios básicos. Un derecho, de tener un derecho propietario. La ubicación y el aire. El ecosistema, el medio ambiente, muy bien, mucho más complejo. La dimensión de la vivienda. ¿Cómo la dimensión de la El vivienda? tamaño. Por ejemplo, que no pueda vivir una persona en 30 metros cuadrados por una familia de 4. Buen punto. Una familia de 4 tiene servicios básicos. La zona donde se geoubica la vivienda es medicinal. Es una zona medicinal, ¿de acuerdo? Pero solo está conformada por ¿cuántos metros? 30 metros cuadrados. Son 4, más papá y mamá son. ¿Será digna esa vivienda?
comportamiento de los universitarios. El traductor lo dice preocupar, pero el ingreso tiene que ser puerta abierta. Bueno, entonces quédese usted a uno de nosotros, que se quede abierta toda la tarde, toda la noche. Lo que es correcto, doctor, usted... Será para usted. No, usted... Será para usted. Nosotros nos regimos por reglas. Respeto su orientación trotskista, conozco su propuesta, pero estamos acá para formarnos en el respeto del derecho. Si no, no tiene sentido que estudiemos derecho. Estudiemos sociología, estudiemos otra materia. Siga, profesor. 5 en punto en la entrada. Sí. Mire, espero que las cosas como son. Ese es un ejercicio ilimitado de su derecho. ¿De acuerdo? Es un buen ejemplo. Muy bueno. Porque los derechos tienen límites. ¿Me ayuda a leer el 109, por favor, de la Constitución? Claro. Adelante. El artículo 109, parágrafo primero. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Parágrafo segundo. Los derechos y sus garantías solo podrán ser reguladas por la ley. Muy bien. Así es como debemos razonar los abogados. Miren, la oportunidad me está dando a saltar al final de lo que había planeado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero bueno, valga la oportunidad. Dentro del positivismo jurídico, el positivismo enseña al abogado, orienta al abogado y casi impone al abogado a que debemos razonar en este sentido. Y este tipo de razonamiento es formal. Este es un razonamiento formal. ¿De acuerdo? Miren, sigo en teoría. Muy bien. Involucra todo aquel que H, entonces C. Esta es la hipótesis normativa. Así se escribe el derecho. Y la hipótesis normativa involucra que nuestra conducta debe adecuarse dentro de un mundo que se llamaba deberse, ¿de acuerdo? Pero habemos seres humanos que nos encanta salir de este mundo. Muy bien, es fascinante salir de este mundo. Muy fascinante. Pero resulta que Kelsen también nos ha orientado que el derecho, este derecho, si es válido, muy bien, ese derecho es de cumplimiento obligatorio. Y ese derecho se debe razonar desde una estructura, ¿de acuerdo?, de pensamiento formal. Y aquí está la estructura de ese tipo de razonamiento. Todo aquel que H, entonces C, hipótesis normativa y consecuencia jurídica. La hipótesis normativa puede ser una situación, una conducta, una calificación de estatus jurídico, la asignación de titularidad de derechos y obligaciones. Es un mundo fascinante que ustedes ya lo manejan. Y C es el mundo de las consecuencias, algo que César Beccaria no había identificado en su libro famoso que se llama De los delitos y de las penas, porque para él C eran solo sanciones, ¿de acuerdo? Imposición de sanciones. En este caso no, son consecuencias, o positivas o negativas. Una consecuencia negativa es este ejemplo. Todo aquel que se apropia de un objeto ajeno tiene una consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque nos limitan. ¿Qué derechos nos limitan? John Stuart Mill, John Locke, junto a Finch, todos coinciden que el derecho primigenio y más importante del ser humano es su libertad. E incluso ese derecho se limita. ¿De acuerdo? Consecuencia negativa.
Pero también hay consecuencias positivas. Todo aquel sujeto que esté en posesión por más de 10 años de un bien inmueble, ¿qué consecuencia tiene? Cambia la titularidad del derecho. Deja de ser un sujeto con estatus jurídico, legal, constitucional de simple poseedor, se convierte, miren, por habilitación legal y constitucional, dentro de otro estatus que se llama propietario. Mundo de consecuencias. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora razonemos. Todo aquel sujeto que esté en posesión de un bien inmueble por más de 10 años adquiere derecho propietario. El sujeto 1 está en posesión por más de 10 años de un bien inmueble. Si todo aquel sujeto que está en posesión de un bien inmueble por más de 10 años adquiere el derecho propietario, y siendo que el sujeto 1 está en posesión de un bien inmueble por más de 10 años, en consecuencia deduzco que el sujeto 1 adquiere el derecho propietario. Parece arte de magia, a eso se llama subsum. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, voy a regresar al principio. ¿De acuerdo? Voy a acudir a unos ejemplos para hacer algo más práctico, porque entrar en la materia del profesor o siquiera coquetear con los contenidos que les imparte el profesor Rivera sería un acto de osadía y un suicidio voluntario mío, así que no soy tan atrevido. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir a unos ejemplos sencillos, voy a intentar complicarles la vida y razonemos juntos, ¿de acuerdo? Porque eso es argumentación. Muy bien. Retorno. La argumentación como teoría pretende otorgarnos un conjunto de elementos teóricos y de comprensión del derecho, no necesariamente positivistas, tampoco obligatoriamente justnaturalistas, sino que esta teoría pretende instrumentalizar para el bien de la dignidad humana y utilizar lo mejor del positivismo y del justnaturalismo para darle operatividad al derecho, a esas piezas del derecho. A esto se llaman normas jurídicas, y así se escriben las normas jurídicas. Todo aquel que H, entonces C. Pero al otro lado, acompáñenme con el artículo 8 de la Constitución. Bien. En el artículo 8 vamos a encontrar un texto que nos llama poderosamente la atención. Son valores éticos, ¿qué? Morales. Ya están sin problemas. Porque todo aquello que no ha creado el Estado para el positivismo no es derecho. La validez del derecho. ¿De acuerdo? El positivismo también sostiene que no podemos someter a juicios morales el contenido de las normas. Estamos en problemas. ¿De acuerdo? Y la eficacia de ese derecho se justifica por sí mismo, en función a la validez. Porque si el derecho ha sido creado por el Estado, para los ciudadanos ese derecho es válido, siempre que la autoridad que haya creado ese derecho sea competente y esa autoridad competente haya creado ese derecho en función al procedimiento de creación de ese derecho. Muy bien, ese derecho es válido, no podemos cuestionar. Y por otro lado, el positivismo sostiene que el derecho y la moral son mundos distintos. Cuando un cliente llegue a su oficina y les entregue un problema, ¿en función a qué vamos a razonar? Pero el 8 también nos invita a razonar en función a la qué? Moral. Pero también en función a los principios. Eso es más complejo. Y la pregunta es, ¿y cómo se escriben esas cosas? A esto Ferrajoli le llama el sintagma o la sintaxis del derecho. Así se escribe. Por eso Ferrajoli es un genio, solo por eso. Muy bien, y hace más de 3 tomos, si no me equivoco, en Principia Juris,
No se explica por qué se escribe así el derecho. En cambio acá aparecen otros autores que sostienen que el derecho se escribe así. Muy bien, de esta forma. Y mi fin es llenar de fórmulas la pizarra. Muy bien. Ahora, ¿por qué X? Recuerden, hipótesis con C. Muy bien. Vayan al artículo que ustedes deseen a partir del 15 hasta el 107, porque el 108 es un artículo que no nos gusta, porque tiene lo que no queremos cumplir. ¿Muy bien? ¿Qué ves? ¿Me ayuda con un artículo? El que usted quiera. A partir del 14. Toda persona tiene derecho al agua. Muy bien, bien, nos vamos a complicar la vida. Toda persona tiene derecho al agua. Pregunta: ¿cuándo ustedes consideran que a su cliente le han vulnerado el derecho al agua? Cuando se le corta el acceso como servicio básico, no es doctor. Muy bien. Cuando las autoridades no prevén un acceso digno al servicio. Muy bien. Cuando existe tal vez mucha burocracia para acceder al servicio. Muy bien. Cuando no se garantiza su uso del agua. Muy bien. Son diferentes. Ahora voy a ser más atrevido. Una dama. Usted, ¿cuándo se vulnera el derecho al agua? Cuando se limita tal vez el acceso al uso. Ya lo dije. Podría ser cuando el agua tal vez viene contaminada. Muy bien. Ahora les damos una pregunta. Sí. Es muy recurrente cuando este agua, digamos, que cortan el servicio del agua. Cuando le cortan indebidamente el agua. Muy bien. Cuando se permite la minería ilegal y no se hace nada. ¿Cuándo qué? Cuando se permite el asentamiento de la minería ilegal y no se hace nada contra eso. Muy bien. Ahora les lanzo la pregunta atrevida. ¿Y esos inventos de dónde sacan? Muy bien, no son inventos. Entonces, ¿dónde se justifica usted? ¿Interpretación de quién? Porque ahorita han hecho alquimia jurídica. ¿Dónde dice, dónde la Constitución consagra esos contenidos del derecho? ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacó usted eso? Por el texto, por lo que se ve en Muy el- bien. en la que se ve. ¿Las fuentes del derecho tienen como origen el contexto? Porque el simple hecho que indica la Constitución es el derecho al agua. Léanmelo, a ver. Léanlo. Es que lo he escuchado. Claro. A ver, artículo 16. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. No estamos hablando de alimentación. Solo agua. Pero su compañero sostiene. ¿Qué sostiene? Por el contexto en el que vivimos, se vulnera el derecho de acceder al agua cuando hay mucha burocracia en el suministro. Completo. Lo que usted está haciendo es crear una norma jurídica. Todo aquel ciudadano al que se le priva al acceso o el acceso al agua, se le vulnera el derecho al agua. ¿Dónde hay esa norma? ¿De dónde construyen ustedes ese contexto? A eso nos invitan los principios. ¿De acuerdo? Nos están invitando los principios a razonar en ese sentido. ¿De acuerdo? Porque el 8 proclama que son valores ético-morales. ¿De acuerdo? Dentro de todos esos vamos a encontrar un principio liberal. Bueno, que es la igualdad, propio del constitucionalismo social. Y en razón de igualdad, mire qué diferente, ¿no?
en razón de igualdad, todos los ciudadanos de Cochabamba, claro que es discriminatorio, pero bueno, vayamos por ahí. Todos los cochabambinos tienen derecho a acceder al agua. Y he creado una regla por la que me van a volar la cabeza, por supuesto que sí. Y ustedes dirán, ¿por qué le van a volar la cabeza? Si mi vecino es cruceño, ¿tiene ese derecho? Ah, estoy en problemas. ¿Me dejo entender? Así se trabajan con principios. Muy bien. ¿Y qué es lo que pretende la argumentación jurídica? ¿De acuerdo? Otorgarnos las herramientas necesarias para darle vitalidad a este derecho, que es muy complejo, realmente muy complejo. Ahora sí entro con mi esquema, ¿de acuerdo? Voy a acudir a unos 5 ejemplos muy altos y voy a trabajar con esos 5 ejemplos. Resulta, miren, la mayoría de ustedes seguro están estudiando Derecho porque creen en algo. Espero no estén haciendo caso a papá y mamá porque la van a pasar muy mal. Y sea decisión de ustedes. Creen en algo, ¿no? Por eso están estudiando Derecho. ¿Alguien está estudiando Derecho en razón de que cree en la justicia? ¿No? ¿Usted? Muy bien. La tienen difícil, ¿no? ¿Alguien está estudiando Derecho porque saben perfectamente que el abogado se embolsilla buenos dólares? ¿Alguien se puede enojar por decirles la verdad? ¿Alguien de ustedes está estudiando por eso? Ninguno. Usted me encanta su sinceridad. La justicia que se quede bailando allá afuera con los amigos. ¿O no? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Alguien de ustedes ha sido víctima o en su caso ha presenciado un acto de injusticia extrema con un hermano, un pariente o consigo mismo? No levanten la mano. ¿De acuerdo? ¿Sí? O alguien ha visto una película, ¿de acuerdo? Y se viste bonito, no lo sé, y quieren andar así, ¿de acuerdo? O alguien ha escuchado que en Norteamérica al primer ciudadano que se le cede el paso es al abogado, ¿de acuerdo? Ni en sueños digan que son abogados, porque se van a sentir incómodos de cuán bien los van a tratar. En cambio en Bolivia, ¿a qué te dedicas? A lo que tú quieres, ¿verdad? Es que es complicado. Bueno, voy a este punto. Se sostiene que el derecho pretende ordenar la sociedad. Se pretende que el derecho, nos hacen creer, que regula la conducta humana para una convivencia pacífica. Nos han hecho creer, nos han hecho creer, porque no quiero usar un lenguaje técnico, ¿de acuerdo? No es tanto lo mismo. Nos han hecho creer que el derecho sirve para moldear nuestro comportamiento, porque somos tan salvajes que necesitamos del derecho. Limomo, ¿de acuerdo? O el hombre es lobo del hombre, ¿de acuerdo? El grande se come al chico, el fuerte se impone al débil, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para equilibrar esa lógica nace el derecho. Muy bien, perfecto. Y ante todo, todos nosotros somos libres, iguales, si queremos ir más allá. Acudamos a estos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con las hojitas que les pasaron. Muy bien. A eso se van a enfrentar todos los días. Me imagino que el profesor Rivera los va a someter a este tipo de tortura, aunque no lo sé, porque es un carácter previo de una sala constitucional, y para los abogados eso es una tortura, eso es vida real, ¿de acuerdo? No impreso la hojita con los nombres de los vocales por respeto a ellos, sí el contenido del carácter previo. ¿De qué trata este problema? Muy bien. Trata de lo siguiente. No voy a usar mucho la pizarra. Resulta que un señor, de acuerdo, contrae matrimonio con una señora.
hace ya más de 35 años a 40. ¿Muy bien? Entonces, al 2026, ellos se casan algo tiernos, a sus 21 años. ¿Muy bien? ¿Qué edad tienen actualmente? El abogado no se escapa de las matemáticas. Serían calificados como adultos mayores. ¿De acuerdo? Actualmente, porque han pasado unos años más. ¿Muy bien? Estamos hablando de dos personas adultas mayores. Han construido el sueño de su vida de adquirir un lote de terreno, construir una casa y hacer de esa casa su vivienda. Y acudir a un concepto mucho más complejo, que es el hogar. Eso es más complejo que una vivienda. Y lo lograron después de 40 años de trabajo. ¿De acuerdo? Porque hoy en día comprarse un lote de terreno es casi misión imposible. Y para cuando ustedes cumplan sus 30, no sé. ¿Muy bien? No sé. Bien, supongo que están ahorrando. Resulta que empiezan a habitar ese lugar. Y resulta que ellos por necesidad, en 2023, le venden la propiedad a su sobrino. Por necesidad. Porque el esposo se sometió a una operación muy complicada, donde la salud y la vida misma estaban en riesgo del señor. Entonces la señora decide sacrificar absolutamente todo y le venden al sobrino la casa para cubrir las operaciones e intervenciones. Y el sobrino entra a vivir o a habitar ese inmueble inmediatamente. Pero resulta que el sobrino, conversando con su conviviente, deciden retornarle la vivienda a sus tíos. Nuevamente le transfieren en febrero del 2025 la vivienda. Y los señores y adultos mayores se ponen felices. Le hacen una fiesta a los sobrinos por devolverles la casa, ya que le volvieron a vender en el mismo precio que habían adquirido. Eso es un milagro. ¿De acuerdo? Entran a habitar la vivienda y ya están desarrollando su vida. Pero tienen una fuente laboral que no les procura el suficiente dinero para llevar una vida que podríamos calificarla como estable o digna. ¿De acuerdo? Y por eso se ponen a sembrar al interior de la vivienda. Y también se ponen a criar animalitos para que sea su fuente de alimento. ¿Muy bien? Ese es el proceso. Y resulta que el 4 de marzo del 2026, ¿de acuerdo? Aparece nuevamente el sobrino. ¿Muy bien? Aparentemente en estado de ebriedad. Y justo se encuentra con la tía. Y le dice, mire, usted ya no puede entrar a esta casa porque recuerdo que yo les había comprado esta casa. Y en tal sentido, voy a cambiar las chapas y los candados de esta casa y les pone una cadena. ¿Muy bien? Y no permite que ingrese hasta el día de hoy. Porque él se había acordado que había comprado la casa. Su esposa ni se enteró de lo que está haciendo. Y hasta el día de hoy, esas dos personas se alojan con diferentes vecinos, comen lo que pueden. Es vida real, está ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pregunta, ¿qué derechos se están vulnerando? Muy bien. Y la sala saca esto, ¿de acuerdo? Constitucional. Todo en atención a las famosas sentencias de avocación. Muy bien, porque una de esas sentencias de avocación señala que cuando demandamos un amparo por vías de hecho significa que alguien toma justicia por propia mano. Muy bien, resulta que esa sentencia, el máximo guardián de nuestros derechos, en esa sentencia sostiene que la carga probatoria cuando demandamos este tipo de amparos corre por cuenta del abogado que atiende a estas dos personas ancianas. Y si no tiene suficiente prueba, establece el carácter previo. Esto parece un problema de tipo civil.
Y por eso tienen que irse un interdicto de retener o recobrar la posesión que demora una eternidad. ¿De acuerdo? O en su caso, demandar, así le califica, presentar una demanda de defensa del derecho propietario. Y esa demanda es de reivindicación. ¿Cuántos años se van a demorar los señores? ¿Van a morir? Bueno, como no tienen hijos, no hay quien herede un problema. Ese es un problema. Muy bien, ese es un problema. ¿Qué es lo que están exigiendo estos vocales de esta sala constitucional? Mayor carga argumentativa. Entonces, debemos saber argumentar. Muy bien, ese es el problema número 1. Ahora, este problema se resuelve en función a principios. Derecho a la vivienda, servicios básicos, dignidad humana, la vida misma está en riesgo, derechos de personas adultas mayores. Muy bien, muchos derechos. Pero la sala, ¿cómo está razonando? Bien. Como regla. ¿De acuerdo? Muy bien. Un segundo ejemplo. Y para entrar a este segundo ejemplo, caigo en la argumentación jurídica. ¿Muy bien? Dentro de lo que involucra la argumentación jurídica, demanda o exige a los abogados que debemos saber entregar buenos argumentos a las autoridades. Debemos saber elaborar muy buenos memoriales con una buena carga argumentativa. Esa es la argumentación jurídica. Es la hermenéutica o es el ejercicio de elaborar buenos argumentos. Y los buenos argumentos contienen buenas razones. Y las razones se ofrecen a favor de una pretensión. ¿Y qué es lo que van a defender ustedes como abogados? Pretensiones. ¿De acuerdo? Y las pretensiones se presentan en los despachos que van a abrir ustedes como intereses. En el fondo, los abogados defendemos intereses. Muy bien, defendemos intereses. ¿Qué les interesa a estas dos personas adultas mayores? Regresar a su vivienda. No les interesa otra cosa. ¿Qué le interesa al sobrino? ¿Justificar su desvarío mental o no? Porque ya le han pagado. ¿Quiere justificar ese desvarío mental? ¿Quiere justificar su arbitrariedad? ¿De acuerdo? Sosteniendo que no les ha vendido cuando hay un documento de compra. Muy bien, son pretensiones. La alcaldía está echando a trabajadores, no sé si justificada o injustificadamente. Los que han sido echados de su fuente laboral tienen una pretensión. ¿Cuál sería? ¿Y cuál es la pretensión del Ejecutivo? Miles, ¿no? Miles. Optimizar, mayor eficiencia, no lo sé. Tienen sus pretensiones. Muy bien. Eso involucra la argumentación jurídica. Exige del abogado que sepamos elaborar buenos argumentos. ¿De acuerdo? Ahora, esos buenos argumentos dependen de estructuras. Si van a trabajar con normas jurídicas llamadas reglas, ¿de acuerdo? Deben identificar este esquema, esta sintaxis, que nos arroja una semántica muy propia o una comprensión muy propia de este lenguaje normativo. Todo aquel que H, entonces C. Todo aquel que ha sido privado de su libertad de manera indebida, este podrá plantear una acción de libertad. ¿De acuerdo? Norma jurídica. Pero también se van a encontrar en los casos que les formule el profesor Rivera con principios. Y esos principios tienen que ver con derechos multinivel. ¿De acuerdo? Perdón, retiro lo de multinivel. Diversos derechos fundamentales, porque tenemos muchísimos. Porque el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución es muy amplio. Depende con qué trabaje. Tengan mucho cuidado.
Si trabajan con normas jurídicas, reglas, esta es la forma de argumentar. ¿Muy bien? Y a esto le llaman subsunción. La subsunción involucra prácticamente este elemento. A ver, vayamos a un ejemplo. ¿De acuerdo? Un ejemplo algo riesgoso, pero veamos. Vayan al 256. Aparentemente estamos ante una regla. ¿De acuerdo? Háganme seguimiento visual. Por favor, ayúdenme con eso. El 256 establece claramente que todos aquellos tratados, convenios o pactos internacionales en materia de derechos humanos, o que hayan sido ratificados o suscritos por quién, por el Estado, que prevean derechos más favorables, incluso a los consagrados en la Constitución, se aplicará el tratado con preferencia. Muy bien. Si ustedes pretenden que se aplique un tratado con preferencia en razón a una ley, un reglamento, o en su caso a la propia Constitución, ¿qué deben demostrar? Que es más favorable a los previstos en la Constitución. Regla. ¿De acuerdo? Es una regla. Trabajemos con un ejemplo sencillo. Todo aquel sujeto que pasa el semáforo en rojo será multado con 1.000 bolivianos. ¿De acuerdo? ¿Sí? El sujeto 1 pasó el semáforo en rojo. Hagamos la subsunción. Todo aquel sujeto que pase el semáforo en rojo será multado con 1.000 bolivianos. Diciendo que 1 pasó el semáforo en rojo, me lleva a deducir que el sujeto 1 debe ser multado con 1.000 bolivianos. ¿Cuál es la conclusión? El sujeto 1 es multado con 1.000 bolivianos. ¿A causa de qué? Eso es obvio. A causa de que pasó el semáforo en rojo. ¿Muy bien? Perfecto. Ahora acudo a ejemplos. ¿Muy bien? Resulta que ahora le hago de fiscal. Y ustedes van a ser los jueces. Este derecho es válido. En consecuencia, este derecho es de cumplimiento y de aplicación fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. Resulta que aparezco de fiscal y les argumento lo siguiente. Señores miembros del tribunal, ocurre que según el artículo 1 de la ley principal X, la cual determina que todo aquel sujeto, voy a poner un ejemplo grotesco, pero es necesario, que todo aquel sujeto o aquella persona que contamine la raza aria y sea encontrado en cualquier acto en el que involucre contaminación de raza aria, incluido un acto amoroso, será inmediatamente ejecutado. Ahora, miembros del tribunal, resulta que la señora Ferdesta, que tengo a mis espaldas, ha sido encontrado por uno de los capataces del Tercer Reich en un acto de beso con un judío. Y ese judío es el mejor cocinero de los mayores generales de este régimen que debe defender este tribunal. Y siendo que ese acto involucra contaminación de la raza aria, y siendo que estoy demostrando con estos 15 testigos que todos coinciden con este relato y con el informe del guardia de turno que vio a la señora Ferdesta manteniendo un beso con el cocinero del comedor de generales, que es judío, estamos ante la contaminación de la raza aria. En ese sentido, exijo a sus autoridades que apliquen la ley tal como ha sido emitida por el legislador. Y pido la pena máxima que está prevista en la norma. ¿Cómo resuelve usted?
aplicando la ley directamente, lo que hice. Me recuerdo después. Pues, ¿Qué se decide? bueno, yo desde mi punto de vista Es hice- juez. Da el veredicto. ¿Cuál es su veredicto? ¿Qué ordena? Ejecutamos a la señora Fer. Muy bien. ¿Usted qué responde? ¿Por qué? Señor fiscal, su argumentación para mí no fue clara y precisa. Quisiera que me explique qué es la raza aria. Muy bien, perfecto. La raza aria involucra todos aquellos principios que sostienen este sistema. Y principalmente la raza aria involucra tan solo y únicamente aquellos que portan el certificado de alemán. Y la señora Fernstein porta el certificado de alemán. Acá está, le entrego. Y resulta que el cocinero o el chef del comedor de generales, por el certificado de nacimiento o el documento que porta, es judío. Bueno, señor fiscal, basándonos en los derechos fundamentales, uno de los derechos principales es precautelar la vida, antes que la norma que explica la mezcla de razas. Entonces, la vida está en un lugar más, es un derecho que no se puede dar. ¿Le va a compartir su salario? Y entonces pediría que se le dé solo una sanción, no ejecución. ¿Cuál sería la sanción? Para yo denunciar a usted al Consejo de la ¿Por qué? Bueno, Porque estamos precautelando su vida de la señora. Entonces diría, ya se va 5 años a la cárcel. No sé cuánto es la norma de la mezcla de razas. No sé. ¿alguien? Este suceso sucede aquí en Bolivia, No. En Alemania. Alemania nace. en los tiempos nazis. Claro. No, en los tiempos Su compañera ya no existe. ¿Cómo resuelve? Caso boliviano. Bueno, si es que Alemania hubiera ratificado algún tratado internacional en el cual se hubiese, o sea, hubiese ratificado este tema de primar la vida por encima de cualquier otro, y no solamente la vida, porque aquí se están vulnerando la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la decisión, a la libertad sexual y a diferentes derechos que se están vulnerando con estas normativas nazis. Entonces, si es que la Alemania de aquel entonces hubiera ratificado... ¿Me está escuchando Adolf Hitler? La va a mandar a ejecutar. Bueno, previo en el gobierno nazi no se había creado todavía la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el juez ratificaría la decisión del fiscal. La señora ha vulnerado los principios que fundamentan el Estado nazi, por lo tanto debe de ser ejecutada, y el señor judío debe de tener la sanción determinada de los judíos. Igualmente sería la ejecución. No importaría si Usted ejecuta a los dos. No. Es fanático de Juan Guillermo Guillotín. Miren, ahora viene el punto. ¿A dónde quiero llegar? El derecho es divertido, es muy divertido. Y el razonamiento jurídico aún más. Y la argumentación jurídica también. ¿De acuerdo? Es muy divertido. Pero cuando lleguen este tipo de clientes a su despacho, créanme que lo divertido desaparece. ¿De acuerdo? Desaparece. Pero ¿qué es lo que hacen? Es abogado especie, ¿de acuerdo? Perdió el caso porque es un burro. No entienden la carga que llevamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Miren, esos son. Bienvenido a lo que están estudiando. Derecho. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, pero es la Alemania nazi. Les cuento que no podemos ir muy lejos. 2005, la Suprema Corte Federal de Norteamérica
Les invito a leer el caso Naim versus Naim. Muy bien. Resulta que en California hay una ley, perdón, de celibato. Todo matrimonio que haya sido contraído por un ciudadano no norteamericano es susceptible de su nulidad previa demanda. ¿Qué les parece? Una belleza. Y esto se agrava por otra sentencia, muy bien, el caso Toile, en el que establece, y más si se determina que el migrante es ilegal. ¿A qué bonito? Si se aman esos dos, ¿qué? La ley los ha condenado a morir uno lejos del otro. ¿De acuerdo? Miren, a eso nos invita la subsunción. Ustedes deben tener cuidado. Y ustedes dirán, pero ¿y esto de qué me va a servir en la materia del profesor Rivera? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque van a ver un control constitucional que tiene vínculo estricto con las normas sobre las cuales ustedes pretenden razonar. Y si ustedes encuentran que el contenido de una ley presumiblemente o genera duda razonable sobre su compatibilidad con alguna norma de la Constitución, ustedes van a demandar una acción de inconstitucionalidad. Adiós, miren. No, a ver un segundito. Usted pues quiere razonar con esta norma y es lógico que usted va a llegar a esta conclusión con esta norma. Pero les recuerdo que esta norma, en su contenido, está contrariando los contenidos de los artículos X y M. ¿De dónde? De la Constitución. ¿De acuerdo? No es nomás razonar en función a esta estructura. Por eso debemos construir buenos argumentos. Ahora vayamos con otro ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora me voy a Norteamérica. Resulta que recibe la policía una llamada. Tome mucha atención, por favor. Planta baja. Digamos, estamos en el ascensor. Piso 1, piso 2, piso 3. Recibe una llamada del departamento 3B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esa llamada refiere que los vecinos del 2A se están matando. Y en ese estado de Norteamérica es prohibida la violencia. Sacarle la lengua involucra irse a la cárcel. ¿De acuerdo? Se tratan tiernamente. Ahora, en ese sentido, recibe la llamada a la policía. Hay gritos, hay chillidos y se presume que hay golpes, porque se escuchan golpes hasta este departamento. Porque cuando estornuda el vecino del departamento inferior, los del superior le dicen salud. ¿De acuerdo? Sí, así funciona. Muy bien. Entonces, allá inmediatamente señalan, enseguida está. Y allá la policía es la policía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, acá llegaría, no sé, después de... Sí, no. El punto es el siguiente, y allá son pues unos mastodontes, ¿de acuerdo? Y aquí todos son capitanes. Muy bien. Ahora, en función a ello, estos dos amigos tienen en su ley algo muy especial, en su ley que regula la estructura, funcionamiento y atribuciones de la policía. Muy bien. Que todos aquellos que denuncien cualquiera de los siguientes tipos penales o criminales tendrán una medalla de honor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quédense con esa otra regla. Y llegan los dos mastodontes y tumban la puerta. ¿De acuerdo? Y uno de ellos dice, compañero, eureka, nos ganamos estrellas. Mira, Pedrito, lo que está haciendo con Carlitos. Y eso fue lo que provocaba los sonidos, los supuestos golpes, cuando lo estaban pasando bien. Muy bien, ambos desnudos. Muy bien, es caso real. Esta es una sentencia. Entonces reportan su informe, felices, ¿no?
Bueno, venga Carlitos, venga Pedrito. Adelante. Ustedes son portadores de muestras estériles. ¿Verdad? Y en el informe se registra lo siguiente. ¿Muy bien? Y hay una ley. ¿De acuerdo? Todo aquel ciudadano, no voy a decir el Estado, voy a enviar con asistente del profesor Rivera las sentencias para que puedan revisar. Solo que ahora lo estoy haciendo algo más agradable, porque es grotesca esta sentencia. Resulta que hay otra norma que establece lo siguiente. Todo aquel ciudadano del Estado X que mantenga relaciones sexuales, genere toques impúdicos o mantenga cualquier acto de acercamiento con otra persona de igual sexo, será inmediatamente deportado. Y las propiedades le serán revertidas a favor del gobernador del Estado. ¿Muy bien? O del gobierno de la gobernatura de ese Estado. Será la ley. ¿De acuerdo? Y hay otra regla. Todo aquel policía que deporte este tipo de criminales, ¿de acuerdo? Miren, este elemento, están ellos, son homofóbicos. Muy bien. Bueno, él se da en el estado de Texas. Tendrán una medallita de honor. Los policías salen con su medallita de honor. ¿Y qué creen que ocurre con Pedrito y Carlitos? Deportados, ¿de acuerdo? Y en el informe, el abogado, miren, deben ser muy acuciosos, porque el profesor Rivera también les va a pedir carga probatoria, es parte de la argumentación jurídica, argumentación probatoria. Y el informe de los policías establecía: se ha reportado la comisión de un delito mayor en el estado de Texas, propio de los ciudadanos que habitan el departamento 4A. Interesante, ¿de acuerdo? ¿Han cometido el delito o no? ¿Por qué no? ¿Han sido pescados ¿Por dónde atacamos? Miren qué complejo. ¿De acuerdo? Aquí entra otro gran problema. Principios. ¿De acuerdo? Y los principios exigen lo siguiente. Muy bien. Y el profesor Rivera nos va a exigir esas barbaridades, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Porque les va a entregar casos. Muy bien. Es una materia práctica, son abogados. Si el profesor Rivera les entrega un caso en el que ustedes notoriamente identifican o califican que pueden razonar en función a reglas, normas jurídicas, reglas, el trabajo es sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo aquel que H, entonces C. Carlitos H. Si todo aquel que H, entonces C, y siendo que Carlitos H, entonces deduzco que Carlitos C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué tal si Carlitos no solo H, sino también X? Eso es este caso. ¿De acuerdo? ¿Y qué es X en este caso? Presunción de. Y por otro lado, INTI acompañado de privacidad. ¿Cómo razonó la Suprema Corte? Tumbó el caso. Fue público. Los dos policías fueron públicamente condecorados. A ese punto han llegado. 2003. 2003. No es un caso más. ¿Muy bien? Públicamente. Pero públicamente también les han retirado las medallitas. Por lo siguiente, razonamiento jurídico.
bajo un razonamiento o argumentación formal, ¿de acuerdo? Esos dos señores han sido correctamente sancionados, pero apareció la materia, ¿de acuerdo? Derecho, y ese derecho les duele la cabeza a los jueces. Derecho constitucional. Contratan un despacho de abogados que tenía a un ex asistente de Ronald Dworkin, una fábula de autor. Él lidera hasta cierto sentido y luego suelta al resto de los abogados a litigar. Eso siempre. Miren, el razonamiento es distinto. Resulta que hay un principio que es presunción de inocencia. Todo sujeto es inocente, ¿de acuerdo? Per se. Se presume nuestra inocencia. ¿Y quién debe demostrar que no somos inocentes? El que está acusando, en este caso, el Estado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y miren, han agarrado el caso de manera tan sutil que solo se han sustentado en el acta y en el informe de la policía. ¿De acuerdo? Los han sometido a proceso de control procesal judicial ante un juzgado de primer circuito en Texas. ¿A quiénes? A los dos policías. Y la pregunta inmediata, miren qué importante es formular preguntas. Señor policía, oficial de la policía, ¿usted qué número de puerta derribó cuando recibió la llamada? ¿Qué número de puerta derribó? 4A. La denuncia era en relación al departamento con número de puerta 2A. ¿De acuerdo? Automáticamente estamos eliminando la prueba. Y usted, bajo la enmienda número 13 y el mandato constitucional de privacidad e intimidad, usted puede irrumpir en un ambiente siempre que le sea autorizado por ¿quiénes? Por la Constitución, la ley y una autoridad. Pregunta policías, ¿ustedes portaban alguna de las tres cosas? Ninguna. Entonces, ¿qué han hecho? Han vulnerado el derecho a la ¿sí? Y como Will Smith le han mostrado el lapicito ese, ¿no? Mire por aquí, señor tribunal, aquí no pasó nada. ¿De acuerdo? Buen argumento. ¿De acuerdo? Han eliminado la base. Y en ese sentido no hay caso. ¿Por qué? Porque ese caso que han razonado en función a esta estructura, lo han llevado los abogados a razonar en este sentido. Y en este sentido es más complejo razonar. ¿Por qué? Porque hay una colisión de principios. Principio 1 versus principio 2. ¿De acuerdo? El principio 2 lo defienden los policías. El Ministerio Público junto a la policía, ¿a quién defiende? Frente al crimen. ¿De acuerdo? ¿Eso hacen o no? Muy bien. Muy bien. Ahora, pero por acá tenemos otro principio. Derecho a la privacidad. ¿Cuál tiene mayor peso? Porque no hay derechos de primera, pero tampoco hay derechos de segunda. No hay un derecho que esté aquí arriba y no hay un derecho que esté abajo. Pero ocurre que colisionan los derechos. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes no le pagan la deuda al banco, ¿el banco qué es lo que ataca? Los van a botar dignidad y todo por delante. ¿De acuerdo? Porque van a elaborar un embargo, un remate y finalmente un desalojo o desapoderado. ¿De acuerdo? ¿Tienen derecho a la vivienda estos ciudadanos deudores? Pero también el banco tiene un derecho, ¿no? ¿Y cuál vale más? Ya tenemos un
capo en derecho bancario. El mercantil lo espera. El mercantil va a estar atento. Aunque el ganadero es mucho más feroz y paga bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren, depende. Acá ya no existe esta fórmula mágica. Depende. ¿Depende de qué? Del peso específico de los derechos. Los derechos pesan. Miren, recién la balanza adquiere sentido. Porque con esto la balanza no tiene ningún sentido. Ninguno. En cambio con los derechos sí. Veamos quién pesa más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y cómo razonamos con los principios? Porque miren, derecho X versus derecho X1. ¿De acuerdo? O P1 y P2. Principio 1, principio 2. Y hemos identificado principio 1 de la pareja del mismo sexo. ¿De acuerdo? Que debe regirse a esta ley. Principio número 2 de la sociedad, mucho más complejo. Ahora, ¿cómo razonamos? El grado de afectación de P1, ustedes ya saben P1, debe ser menor al grado de satisfacción de P2. Y el mismo razonamiento invertimos, que el grado de satisfacción de P1 debe ser mayor al grado de afectación de P1. Muy bien, de P2 en relación a P1. Muy bien, ¿qué involucra eso? Que el grado de afectación, cuando argumentemos, el grado de afectación del derecho a la intimidad y privacidad debe ser prácticamente, en este caso, absoluto en relación al grado de satisfacción del interés colectivo de perseguir el crimen. O inversamente, que el grado de afectación del derecho a perseguir el crimen debe ser menor al grado de satisfacción del derecho a la intimidad y privacidad de esta pareja. ¿Muy bien? Diferente. Razonar con principios. Y en materia constitucional vamos a tener muchísimos de esos problemas. Profesor, disculpe, ¿en qué quedó la parte? Bueno, es que se puso interesante el caso. Si bien nos han quitado lo que es las medallas a los oficiales, a los muchachos obviamente se les estaba dando una sanción, pero ya no aplicaría o qué. Muy mal. Esto sería una técnica de seguimiento del caso federal, porque ya no es estatal. Es que la forma de litigar en Norteamérica es muy distinta a la de Bolivia. Son dos mundos absolutamente distintos. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que yo estoy intentando hacerlo agradable, porque son pesados los casos, muy pesados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Resulta que aplicando esta estructura de argumentación jurídica subsuntiva, correspondía sancionar a Pedro y Pablo. ¿De acuerdo? Corresponde sancionar. Porque el informe de la policía determina que ellos han sido encontrados bajo un acto que está prohibido en H. Usted ya sabe lo que es H. O prohibido o permitido, y la consecuencia. ¿De acuerdo? Revertir sus bienes para él, la gobernación. ¿De acuerdo? De Texas, en este caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Apelaron y las apelaciones van a la Suprema. Es como plantear una acción. Es muy atrevido el ejemplo, pero bueno, valga la analogía, ¿de acuerdo? Es como defender nuestros derechos en el Tribunal Constitucional. Y allá en Norteamérica, allá sí los jueces son jueces, ¿de acuerdo? No tienen la libertad, ¿de acuerdo? Sino que tienen parámetros, o como Vigel califica, tienen un margen de apreciación política y jurídica para decidir qué casos acogen en la Suprema y qué casos no.
porque no tienen tiempo ellos para revisar casos. En cambio, aquí en Bolivia conocen todos, ¿de acuerdo? Pero ahora están haciendo unas travesuras muy interesantes del Constitucional, que el profesor Rivera va a entrar en profundidad con ustedes. No me corresponde, debo ser respetuoso de ello. Pero allá en Norteamérica sucede así. Y resulta que deciden acoger esta apelación. Pero allá las apelaciones pues se resuelven después de años, ¿de acuerdo? Y allá emiten entre 15 a 25 sentencias del Supremo por año. Imagínense. Pero son verdaderas sentencias. ¿Sí? Reestructuran el sistema, reconfiguran el sistema, hacen una reingeniería constitucional. Es terrible. Hacen un trabajo pero formidable. Ahora el punto es el siguiente: acogen la apelación y era el derecho sancionador del Estado versus el derecho a la intimidad y privacidad. Y bajo mandato constitucional se tiene que debe imponerse las normas de la Constitución frente a las normas de la ley, supremacía constitucional. Hicieron un ejercicio algo parecido, pero bajo su propia lógica, ¿de acuerdo? Es el desarrollo del proceso legal, que es un razonamiento muy particular de ellos. Determinaron dejar sin efecto la sentencia, porque lo que se ha vulnerado es un derecho que constitucionalmente es intocable en todo Norteamérica. En ese sentido, han ordenado no dar validez al informe y han ordenado dejar sin efecto los actos que han realizado los oficiales, les han retirado las medallitas a los oficiales y les han devuelto su propiedad, el departamento, a Pedro y Pablo, ¿verdad? O sea, miren, pueden lograr con eso, depende cómo argumenten, o con reglas o con principios. Y con esto cierro. Voy a un último ejemplo. Miren, carga argumentativa, argumentación formal y parte de argumentación material. Trabajar con prueba, trabajar con validez de la norma, con constitucionalidad del contenido de la ley. Un último ejemplo, que ya ha entrado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Háganle seguimiento, es un caso formidable, ¿de acuerdo? Voy a un poquito recrear el ambiente. Resulta que un ciudadano sale de sus consultas diarias, ¿de acuerdo? De sus consultas diarias. Y resulta que en control o en gabinete médico deciden pasar al comité de bioética de esa clínica. Estoy hablando de Suecia, que allá es avanzadísimo, ¿de acuerdo? Comités de bioética aquí en Bolivia es complejo encontrar, ¿de acuerdo? Un comité de bioética decide casos, pero terriblemente fatales, ¿de acuerdo? Si en un accidente mueren papá y mamá, ¿quiénes heredan? ¿Y de dónde sacan que heredan los hijos? Porque está en la norma, ¿qué pasa? Pero ¿qué tal? Sí, pero es así, es así. ¿Saben? Cuando han dicho los hijos, ya han hecho esta operación, automáticamente. ¿Muy bien? Ya han realizado esa operación. Pero ocurre algo. Ustedes han viajado por tierra, no sé, a Pocona, a Arque o a Villa Junarí. ¿Sí? Muy bien. Siempre hay unas ambulancias que paran así y chillan, que dan miedo. Generalmente esas ambulancias llevan a mujeres gestantes que no pueden ser atendidas de emergencia en la posta sanitaria. ¿Y a dónde llegan? Al materno infantil. Y justo llegan dos ambulancias. Y al interior del materno infantil hay una señora que está en proceso de parto. Y llegan esas dos ambulancias con otros dos pequeñines. Uno nace con hidrocefalia y otro nace con una fibrosis quística, miotónica, mucho más compleja. ¿De acuerdo? Y al bebé que estaba en proceso de parto con su mamá,
se le está calcificando el cerebrito. Y sabemos perfectamente que en el materno actualmente solo existen 14 incubadoras. Si ustedes deciden ser papás, piénsenla muy bien en función del pequeñito, ¿de acuerdo? No en función a la pareja, en función al pequeñito. Él se llama derechos sexuales, es responsabilidad. Porque el mayor número de incubadoras que ocupan en el materno es por irresponsabilidad de los padres. Incompatibilidad consanguínea, imagínense eso. Bueno, ¿tú quieres casarte conmigo? Vamos a hacer una prueba de compatibilidad sanguínea. ¿Qué cosa? Él diga a mi papá eso. Pero es razonable, ¿de acuerdo? Si no, visiten el materno. Y resulta que de las 14 incubadoras, 12 están ocupadas. Solo hay 2. Pregunta: ¿a quiénes suben a terapia intensiva neonatal? Porque abajo hay. De eso se ocupan los comités de bio. Qué complicado. Eso es lo que ha ocurrido con la pandemia. ¿A quién salvamos? ¿De acuerdo? Comités de bioética. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Resulta que un ciudadano sale del comité de bioética y es desahuciado, ¿de acuerdo? Y este ciudadano, autorizado por su comité de bioética, le han entregado la prescripción médica, las órdenes y todo lo que tiene que hacer y el procedimiento, ¿de acuerdo? Y se va a una farmacia, este ciudadano, y se compra una cápsula de la muerte, ¿de acuerdo? Vida real. Sale de la farmacia con un camión de los que hacen traslado de viviendas y mete la cápsula de la muerte. Es una cápsula. Y el señor entra, inyecta los químicos que le han prescrito y decide presionar Enter, ¿de acuerdo? Y está ejerciendo un derecho. ¿Cómo se llama ese derecho? Derecho a la eutanasia. Ahora la pregunta es: el acceso a esas cápsulas de la muerte en estos casos es solo para millonarios, ¿de acuerdo? Pregunta: en esta venta de esa cápsula se está ejerciendo discriminación. ¿Ustedes esperaban esa pregunta? Se está discriminando, ¿sí? Pero ¿cuál debería ser la pregunta previa? ¿Qué derecho está en juego? Derecho a la vida. Y en ese sentido, ¿cómo razonamos o cómo argumentamos jurídicamente en este caso? ¿Verdad? Complejo. En Bolivia deberíamos ocuparnos de este tipo de casos, pero nos estamos ocupando de otro. Bueno, en Bolivia se están ocupando de otra lógica. Y esto es argumentación jurídica. Que ustedes sepan identificar la norma, sepan razonar en función de la norma, con reglas, con principios. Y no lleguemos a un absurdo de imponer la razón de la fuerza. Sino ustedes deben imponer en sus memoriales, en los que entregue el profesor Rivera, la fuerza de sus razones. ¿De acuerdo? Profesor, mil gracias por su atención. ¿Tiene alguna pregunta antes de que se vaya, profesor? Nada. Gracias. Por favor, desde la siguiente clase ya entramos a la parte práctica. Entonces, unidad temática avanzada tiene que hacer práctica. El primer día de clases les he dado las reglas. Siento si alguien no llegó en la primera clase. Les dije que la práctica es grupal y di razones, lo que exige el profesor, razones por qué se hacen las prácticas grupales. Entonces, la instrucción es que por favor tienen que hacer su lista de grupos. Mínimo 4, máximo 7 estudiantes. Hacen la lista y me lo mandan.
En la lista, por favor, ponen nombres y apellidos de cada uno de los integrantes, al lado la dirección de correo electrónico. Pueden utilizar el correo institucional y les dije, no les recomiendo mucho porque se satura, su espacio de archivo es muy pequeño y si les mando, por ejemplo, un texto que tenga más de 100 páginas, no entra, me lo devuelven. El delivery me devuelve y me cobra ida y venida, entonces es grave. Es recomendable que abran su propio correo en el servidor Gmail, que es gratuito. Tiene 10 gigas de almacenamiento. Puedo mandarles 20 libros, cada uno de 1000 páginas, no pasa nada. Entra y se los entrega. Pero, por favor, siempre mándenme la lista, si son 4, los 4 nombres, dirección de correo. ¿Por qué? Porque el material de la práctica voy a mandar a cada uno. Porque el responsable, a veces irresponsable, no les entrega y ahí están con dificultades. Entonces tiene que llegarles a cada uno su problema para la práctica. Pero no me manden cada uno la lista, por favor. Nombren a un responsable que me mande la lista porque yo tengo que bajar, ordenar en mi formato Word para mi control correspondiente. El plazo vencerá el día jueves a horas 18. Si no me llega la lista, quiere decir que no quieren hacer práctica, no me enojaré, su decisión, libre desarrollo de la personalidad. Pero cuando salgan las notas no me digan, ¿y dónde está mi nota de práctica? Y le ponga a redes sociales, denuncia que se ha perdido y alguien que les ayude a encontrar y le pagan una recompensa. Porque si no se han organizado, no hacen la práctica, eso no es imputable a mí, sino a cada quien que decide qué hace con su organización académica. Entonces, por favor, hasta el jueves, horas 18, me hacen llegar la lista. La siguiente clase comenzaremos con la primera práctica referida a la protección del derecho a la vida y el derecho a la libertad física. ¿Okay? Los veo entonces de viernes.